Ahora sí estoy grabando. Entonces, si miramos aquí, el límite cuando n va a infinito de esa expresión es 1. Entonces, bueno, no, es el tipo de, es un tipo de serie en el cual el criterio del cociente no es aplicable. Pero vamos a ver que ese tipo de serie en especial, si sabemos determinar, además de que el criterio del cociente no funcione, hay otros criterios que nos garantizan exactamente cuando la serie es convergente y cuando es divergente. Entonces vamos a dos ejemplos que son sencillos y son famosos. Vamos a ello. El primer ejemplo es el de la serie telescópica, que es esa serie, que es el término general 1 por n más 1. Y si hacemos el cociente y aquí hacemos las simplificaciones, ese n más 1 se cancela con ese n más 1, ese n para arriba y nos sale n por n más 2. Y por lo tanto, si comparamos con esa expresión, tenemos aquí alfa como 1, el beta es 0 porque aquí no he puesto restricciones a beta, gamma, que tiene que ser distinto de 0, está aquí, vale 2, y ya lo tenemos. Entonces esa serie es hipergeométrica. Cogemos una otra un poco más elaborada. Esa. Si hacemos aquí el siguiente, bueno, aquí no, un montón de cosas se cancela, ese 2n más 1 y el 2n más 3 se cancela, ese 2n menos 1 viene para arriba y me sale eso. Y aquí tenemos un 2 como alfa, beta menos 1 y gamma igual a 5. Y bueno, aquí también hay un otro ejemplo que es si metiéramos la serie armónica también sería hipergeométrica, porque al final el cociente sería 1 por n más 1 dividido por 1 por n, que es lo mismo que n por n más 1. Entonces la serie armónica también sería una serie hipergeométrica con alfa igual a 1, beta igual a 0, porque no hay problema en beta ser 0, no he puesto restricción, y gamma igual a 1. Entonces, esta es nuestra definición con la que vamos a trabajar y aquí tenemos dos ejemplos. Y después vamos a manejar ese ejemplo, el ejemplo 2 lo vamos a manejar en matemática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí que no hice nada, pero nada más para saber. Ahora, la próxima página viene la teoría. Bien, entonces vamos adelante. Entonces, como os he comentado, ese tipo de serie que tiene esa cara, si hacemos el límite cuando n va a infinito, eso sale 1, por lo tanto no podemos aplicar el criterio del cociente. Pero vamos a ver que hay relaciones entre alfa, beta y gamma que nos garantizan si la serie es convergente o divergente. Entonces vamos a un lema. Entonces, si tenemos una serie de números reales hipergeométricas con los parámetros alfa, beta y gamma, tenemos dos cosas. La primera, que la serie es convergente si alfa más beta menor que gamma. Y la serie es divergente si alfa más beta mayor que gamma. Entonces, además de, mismo no teniendo el criterio del cociente no funcionando, alfa, beta y gamma me dan condiciones, unas relaciones de alfa, beta y gamma me dan condiciones que me dicen si la serie es convergente o divergente. Por lo menos en principio para esos dos casos.
porque nos falta aquí el caso donde alfa más beta igual a gamma. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, como es una clase de teoría, vamos a probar todo eso, porque es un buen ejercicio para aplicar todo lo que ha aprendido de serie. Entonces, ¿cómo vamos a probarlo? Vamos a utilizar el criterio de Rabe. Entonces, aquí tenemos el criterio de Rabe. ¿Y qué decía el criterio de Rabe? Decía, bueno, que si tengo una serie y quiero evaluar si la serie es convergente o no, yo evalúo ese límite, con término general a n, yo evalúo ese límite y veo qué pasa. El criterio de Rabe me dice que si el límite es mayor que 1, la serie es convergente. Si el límite es menor que 1, la serie es divergente. Y si el límite es 1, es inconclusivo. Aquí vamos a utilizar las dos partes, mayor que 1 y menor que 1, que es de dónde van a salir esas dos desigualdades aquí. Después el caso igual a 1 lo vamos a ver en separado. Entonces aquí, todo por aquí estoy aplicando el criterio de Rabe. Entonces estoy haciendo la serie hipergeométrica y vamos a calcular ese límite. El límite de n que multiplicado por 1 menos an más 1 por an. Bueno, como la serie es hipergeométrica, an más 1 por an vale eso. Y ahora aquí hice una simplificación. Bueno, lo he puesto todo en el mismo denominador. Aquí sale alfa n más gamma menos alfa n más beta. Los alfa por n se cancelan y nos quedamos con la alfa beta por alfa más n, por alfa n más gamma. Aquí pongo n en evidencia aquí abajo. Aquí me quedo con alfa más gamma n, se cancela las n. Arriba me quedo con la constante, gamma menos beta. Y cuando n va a infinito, gamma por n va a 0, porque como la serie es hipergeométrica, estoy suponiendo que gamma es distinto de 0. Entonces aquí tengo un número real. Entonces eso va a 0 y me quedo con gamma menos beta por alfa. Ahora sí, creo que hay espacio para preguntar. ¿Hasta ahí bien? Estamos solo aplicando el criterio de Rabe. Bien, fácil, como lo ven. Vale, después voy a meter esa presentación en la plataforma para que vosotros la tengáis. Entonces, bueno, entonces estamos aplicando el criterio. Metimos el límite y calculamos el límite y hemos visto que sale eso. Ahora voy a utilizar la propiedad que me dan bueno, qué pasa en cada caso del criterio, que cuando voy a ver qué pasa cuando es mayor que 1 o menor que 1. Entonces, como el criterio, como os estaba comentando, el criterio de Rabe me dice que si ese límite es mayor que 1, la serie es convergente. O sea, ese límite mayor, pero ese límite mayor que 1, sí, solo si pasa eso. Gamma menos beta por alfa es mayor que 1, que es lo mismo que alfa más beta menor que gamma. Y por lo tanto, como todas esas cosas son equivalentes, si alfa más beta menor que gamma, el criterio de Rabe me garantiza que la serie es convergente. La segunda parte, bueno, el criterio me dice que si el límite es menor que 1, entonces la serie es divergente. Entonces hago la comparación. Ese límite menor que 1, sí, solo sí. Eso que es el límite menor que 1, que es lo mismo que alfa más beta mayor que gamma. Por lo tanto, si alfa más beta mayor que gamma, la serie es divergente. Y ya lo tenemos. Entonces es una aplicación directa de la teoría que vosotros habéis visto. Entonces esa es la primera parte y es un teorema útil porque si tengo una serie de esas no me sale por el criterio del cociente, me sale por esa
por esas propiedades, por lo menos en el caso que tengo alfa más beta menor que gamma, alfa más beta mayor que gamma. Todo lo que tengo que hacer es, si cojo una serie y veo que es hipergeométrica, tengo que mirar a la relación entre alfa, beta y gamma. Bueno, ahora, una vez que eso parece, por eso se llama hipergeométrica, tiene un comportamiento de alguna forma similar a la serie geométrica. Si os acordáis de la serie geométrica, cuando miro una serie geométrica, yo tengo que mirar para ver si es convergente o divergente, yo tengo que mirar a su término general, no sé cómo se dice, bueno, la razón, al R que multiplico para que construya la serie geométrica. Tengo que mirarlo y ver si es mayor que 1 o menor que 1. Y solo mirando a eso, yo sé si la serie geométrica es convergente o divergente. Si es mayor que, si el módulo es mayor que 1, es divergente. Es mayor o igual que 1 es divergente. Y si es menor que 1, es convergente. Es lo que pasa aquí. Si tengo una cosa, si tengo eso menor que alguna cosa, es convergente. Y si eso es mayor, alfa más beta mayor que gamma, divergente. Y vamos a ver qué pasa en el caso alfa más beta igual a gamma. Y vamos a ver que en el caso alfa más beta igual a gamma también es divergente. Por lo tanto, tiene un comportamiento similar a la geométrica, solo es convergente cuando tengo una desigualdad estricta y es divergente para cosas para mayor o igual, cuando tengo mayor o igual a alguna otra cosa, alfa más beta mayor o igual. Se parece un poco a la geométrica. Entonces vamos al otro lema que es, ver, una vez que yo sé, así como la serie geométrica, una vez que sé quién es cuál es la razón de una serie geométrica, yo sé calcular su límite utilizando el primer término y la razón. Con eso sé calcular el límite de una serie geométrica. Aquí pasa algo parecido con la hipergeométrica. Si yo sé que la serie geométrica es convergente, o sea, si que va a ser solamente en el caso alfa más beta menor que gamma, si la serie es convergente, yo sé calcular su límite. Entonces, ese próximo lema. Entonces, si tengo una serie de números reales hipergeométricas con los parámetros alfa, beta y gamma, aquí puse alfa más beta menor que gamma porque todavía no sabemos qué pasa con alfa más beta igual a gamma. Entonces, pero sabemos que si alfa más beta menor que gamma, la serie es convergente. Entonces, si tengo una serie geométrica con ese parámetro tal que alfa más beta menor que gamma, entonces la serie es convergente, porque ya sabemos por el lema, y el valor de la serie converge para ese valor. Gamma, que multiplica el primer término por gamma menos alfa más beta. Y bueno, ese es el teorema, el mayor teorema que vamos a ver. El resultado más de hoy, bueno, son pocas páginas, entonces ese mayor resultado y el que da un poco más de trabajo para comprender las cuentas. Entonces vamos poco a poco. Entonces, ¿cómo hago para probar eso? Es algo parecido al que se hace con la geométrica. Si os acordáis, una forma de probar que una serie geométrica es convergente es sumar, bueno, cojo unas sumas parciales, multiplico esas sumas parciales por la razón, hago la diferencia y me quedo con la suma parcial multiplicada por una constante igual a un número. Hago una división y después meto al límite y me sale. Aquí es una cosa parecida. Yo voy a coger un montón de igualdades, voy a sumar un montón de cosas, voy a hacer unas operaciones, cancelar un montón de números y llegar a donde quiero llegar. Vamos a ver cómo pasa todo eso. Entonces aquí tenemos como alfa más beta menor que gamma. El lema anterior nos dice que la serie es convergente, porque si no fuera no haría sentido buscar un límite. Ahora vamos a mirar esas relaciones que son las relaciones que nos dan el hecho de que la serie es hipergeométrica. Entonces, ¿cómo eso es verdad aquí para todo y? Bueno, es que está escrito aquí. Aquí lo que está escrito son las relaciones que nos da la definición de serie hipergeométrica. Porque aquí tengo el término AI más 1 multiplicado por alfa I más gamma y el término AI multiplicado por alfa I más beta.
¿De dónde he sacado eso? De la definición. La definición me dice que esa relación vale para todo n. Entonces, si hago una multiplicación cruzada aquí, me sale a n más 1 multiplicado por alfa n más gamma y a n multiplicado por alfa n más beta. Yo lo que hice es cambiar los n por i. Entonces, eso vale para todo i natural. Y entonces, bueno, ¿por qué puse i? Porque quiero fijar una n aquí para que las cosas no se confundan. Y entonces, dado n mayor que 2, ¿por qué he tomado n mayor que 2? Solo porque después que se va a sumar, voy a necesitar una cosa. En algún sitio me aparece un n menor que 2. Y no hace sentido tomar n menor que 2 si n es menor o igual que 2. Tendría que ser por lo menos n mayor que 2 para que eso fuera un número positivo. Es un detalle técnico, pero nadie, en general nadie lo comenta, pero supongo que es una cosa que vale la pena comentar. Entonces, bueno, si voy variando el parámetro i aquí en esa igualdad, voy a sacando esas cosas, esas igualdades. Si pongo i igual a 1, aquí me sale a 2 y aquí a 1. Y aquí me quedo alfa y aquí alfa, entonces me sale a 2 alfa más gamma igual a 1 alfa más beta. Si pongo i igual a 2, aquí me quedo con 2 alfa más gamma, 2 alfa más beta, y aquí a 3 y a 2. Si pongo i igual a 3, aquí me quedo con a 4, 3 alfa, bueno, y así por delante. Hasta que llego a n, a n menos 1. Si pongo i igual a n menos 1, aquí me sale a n. Aquí me quedo con n menos 1, aquí n menos 1 y aquí n menos 1 por alfa más beta. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a hacer una cosa parecida con lo que hice con la serie geométrica. Voy a sumar todo, voy a sumar las igualdades, voy a sumar ese lado con ese y ese lado, a ver dónde llego. Pero antes de sumar, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Vale, si tenéis alguna duda, si no entendéis alguna cosa, vosotros me decís. Vale, entonces, Entonces ahora voy a sumar todas esas expresiones. Y si hago la suma, ahora vamos, esa es la parte, creo que la parte más complicada de ese lema es esa suma. Es cómo llegar de eso a eso. Bueno, ¿cómo llego? Si miro a esa parte, si miramos por ese lado solo las cosas que tienen que ver con gamma, aquí todo gamma no está multiplicado por ninguna constante, no tiene, es siempre gamma, gamma, no es como alfa que tiene alfa, 2 alfa, 3 alfa, es solo gamma. Entonces, si miro, es como si abro esta expresión, utilizo la propiedad distributiva y multiplico cada una de esas expresiones, siempre me sale a 2 alfa, a 2 gamma, a 3 gamma, a 4 gamma. Entonces, de ese lado, todo lo que tiene que ver con gamma va a ser siempre AI multiplicado por gamma. Y eso empezando a partir de 2 y terminando, y la última cosa que tiene que ver con gamma va a terminar en AN. Por lo tanto, la parte que tiene que ver con gamma de ese lado va a ser esa suma, va a ser el sumatorio de i de 2 a n, a i multiplicado por gamma. Entonces, la parte con gamma ya la tenemos, que es la parte fácil de ver. Ahora hay que ver la parte con los alfas. Bueno, tampoco es muy difícil. Aquí tengo alfa, 2 alfa, 3 alfa, hasta n menos 1 alfa. Entonces, el tipo de cosa que me quedará con alfa sería AI, y como aquí tengo a 2 y aquí tengo alfa, aquí tengo a 3 y aquí tengo 2, entonces lo que está aquí, la relación entre esos dos números es que ese es i y ese es i más 1.
o ese es I menos 1, ese es I menos 1 y ese es I. Es mejor escribirlo así, porque así puedo empezar como aquí de 2 a n. Sí. Entonces empiezo, aquí tengo una suma con i variando de 2 a n, de AI multiplicado por i menos 1. Y alfa lo puedo poner en evidencia porque está multiplicando todo. Entonces ese lado se convierte en eso. Ahora miremos al otro lado. Ese lado hacemos un pequeño truco. ¿Cuál es el truco? Aquí tengo alfa más beta, 2 alfa más beta, 3 alfa más beta. Lo que voy a hacer es sacar alfa más beta de todo eso. Aquí no tengo que hacer nada. Aquí tengo A1 por alfa más beta. Pero aquí tengo A2 multiplicado por alfa más beta. Por 2 alfa más beta. Si quiero que aparezca alfa más beta, 2 alfa más beta es lo mismo que alfa más beta. Entonces lo que hago es sacar ese alfa más beta. Me quedo con A2 multiplicado por alfa más beta más A2 multiplicado por alfa. Aquí me quedo con A3, 3 alfa más beta es lo mismo que 2 alfa más beta más alfa. Perdona, pero es que lo que me interesa es alfa más beta. 3 alfa más beta es lo mismo que alfa más beta más 2 alfa. Entonces lo separo de esa forma y me quedo con A3 multiplicado por 2 alfa más A3 multiplicado por alfa más beta. Y, lo voy haciendo hasta que llego aquí. Cuando llego en esa parte aquí, por eso era importante tener el n mayor que 2. Porque quiero sacar un alfa de aquí. Entonces me quedo aquí con alfa más beta y al final me quedaría con an menos 1 multiplicado por n menos 2 alfa. Y por lo tanto yo consigo escribir todo eso, he separado la parte que tiene alfa más beta y me sale la suma de 1 hasta n menos 1 alfa más beta multiplicado cada uno de esos ahí. Y ahora un montón de cosas que solo tiene alfa. Pero la parte que tiene alfa, yo siempre fui quitando, he quitado un alfa de aquí, un alfa de aquí, entonces me ha quedado. Donde tenía aquí 2 alfa pasado a ser alfa, entonces me he quedado con AI multiplicado por A2 multiplicado por alfa. Aquí sería A3 multiplicado por 2 alfa. Entonces es una cosa parecida a lo mismo que tenía aquí, en la suma de I variando de 2, pero ahora hasta n menos 1 y menos 1. Y de eso todo, que para mí es la parte más complicada de explicar de ese lema, salen esas dos igualdades. No es muy complicado verlo, las cuentas no son cuentas de colegio, pero es que explicarlo y es más fácil manejarlo, escribirlo con un ejemplo que hacerlo así, pero como estamos probando un lema. Entonces de eso todo llevo a esa igualdad, que le podemos cancelar un montón de cosas. Pero paro por aquí un rato para preguntarle. Hasta ahí bien, porque es un argumento que no es difícil, pero a veces la cabeza cuesta un poco a entenderlo. ¿Cómo lo ven? Vale, entonces vamos. Sí, otra vez, si tenéis dudas, me decís que paramos y volvemos. Pero después, ¿cómo voy a meter la presentación en la plataforma? Después vosotros podéis leerla y escribirla a la mano, coger unos números y ver que las cosas funcionan. Entonces, bueno, una vez que llegamos a esas dos expresiones, ahora vamos a cancelar un montón de cosas. Vamos a cancelar. Si miramos, aquí tengo alfa de i variando de 2 a n, a i y menos 1. Y aquí tengo alfa i de 2 hasta n menos 1, a i por i menos 1.
Por tanto, esa suma son casi iguales. Lo único que tengo aquí es que aquí tengo un término más que esa, porque aquí voy de 2 a n y aquí voy de 2 a n menos 1. Por lo tanto, esas cosas se cancelan, esas sumas se cancelan casi todas. Solo aquí sobra una parte que es el alfa, la parte, el término que tiene donde i igual a n. Me quedo con alfa a n, n menos 1. Y esa parte desaparece, entonces se cancela esas dos cosas. Y aquí yo reescribí, porque como al final lo que queremos es calcular las sumas parciales de la serie, de esa serie n, lo que hice aquí ha sido hacer con que hice que apareciera la primera suma parcial. ¿Cómo lo hice? Bueno, aquí la suma, el sumatorio de i de 2 a n de ahí es lo mismo que sumar de i variando de 1 hasta n, quitando y sustrayendo el primer término, el a1. Entonces, bueno, por primera vez aparece aquí la suma parcial de la serie. Entonces, gamma multiplicado por eso es lo mismo que gamma multiplicado por eso, porque esos dos números son iguales. Aquí he sustituido he cancelado esas cosas, me quedan solo con alfa a n, n menos 1. Y aquí, bueno, ese término no se afecta. Ahora estamos casi terminando. Lo que nos falta, aquí ya tengo la suma parcial de la serie. Aquí casi la tengo. Empiezo en 1 y termino en n-1. Lo que me falta para que fuera la suma parcial, apareciera aquí la suma parcial, sería que el término con an. Lo que voy a hacer es añadirlo aquí en los dos lados. Entonces voy a sumar alfa más beta multiplicado por an, aquí y aquí. Y entonces aquí va a aparecer la suma parcial como aparece aquí. Entonces, bueno, voy a sumar alfa más beta a n en los dos lados. Entonces, en la expresión aquí, esa expresión aquí lo que hice es ya utilizar la propiedad distributiva, entonces multiplicado por gamma aquí, y me va a aparecer menos gamma 1. Ese término se queda lo mismo, y voy a meter alfa más beta multiplicado por an en los dos lados. Ahora, aquí ya hice una simplificación. Cuando he añadido el alfa más beta multiplicado por an, esa suma que antes era de i hasta n menos 1 se ha convertido de i a n. Y aquí, vamos a ver qué ha pasado aquí. Aquí yo he sumado alfa más beta multiplicado por an. Aquí lo que tenía era alfa a n, n menos 1. Cuando añadí alfa más beta multiplicado por an, ese menos 1 ha desaparecido. ¿Por qué? Porque tengo alfa a n multiplicado por n menos 1 más alfa, y al final he añadido un alfa a n. Entonces se ha cancelado ese menos 1 y al final lo he puesto en la n de evidencia para llegar a alfa n más beta por an. Y ahora estamos casi terminando, llegando a una fórmula para las sumas parciales. Ahora lo que voy a hacer es rearrumar todo eso y ya lo tenemos. O sea, una vez que llego a esa desigualdad, todo lo que tengo que pasar las sumas parciales, ahora es parecido con lo que se hace con la geométrica. Aquí tengo la suma parcial, aquí tengo la suma parcial, voy a traer eso para ese lado, voy a pasar todo lo que no tiene que ver con las sumas parciales para el otro lado, y me quedo con gamma menos alfa más beta multiplicado por la suma parcial igual a eso, gamma 1 a 1 menos alfa n más beta por n. Y ahora todo lo que tengo que hacer es dividir por gamma menos alfa más beta, y yo puedo hacerlo porque gamma menos alfa más no nulo, por su posición. Entonces, esa es la cara de la suma parcial, tiene esa cara. Y puedo separarlo en dos partes. Una parte que es una constante, es una constante real, y aquí tengo una cosa que depende de n a n. Ahora finalmente terminamos la parte difícil. De aquí para frente es solo
son cuentas sencillas. Entonces, otra vez os pregunto si hasta ahí bien, porque esa era la parte más complicada de todo lo que tenía que hablar hoy. Entonces, bueno, se ha comprendido bien. Sé que es el tipo de argumento que hay que leerlo, supongo, algunas veces, pero por lo menos las ideas está bien. Porque aquí la idea general, la idea general era que era, era, es como mimetizar lo que se hace con la serie geométrica. Al final, cuando probamos la convergencia de una serie geométrica, encontramos una fórmula para sus sumas parciales y después pasamos al límite. Es eso que es lo mismo que hicimos aquí. Hemos encontrado una fórmula para las sumas parciales de la serie y ahora vamos a meter el límite y ver lo que nos sale. Entonces, la parte difícil ha sido encontrar una fórmula para las sumas parciales. Entonces, una vez que tenemos esa fórmula, podemos meter el límite. ¿Por qué podemos? Porque ya sabemos que la serie es convergente. Porque lo que tenemos aquí, el lema nos dice que si alfa más beta menor que gamma, la serie es convergente. Y estamos suponiendo eso en ese lema, que alfa más beta menor que gamma. Entonces, ya sabemos que la serie es convergente. Entonces, esa serie, ya sabemos que el límite cuando n tiene infinito de esas sumas parciales existe. Entonces, ¿qué dice? Una vez que tenemos, si miramos a esa igualdad, ya sé que ese paso, si hago n tender a infinito en ese lado, eso converge. Aquí eso es una constante. Entonces, si la paso, por ejemplo, para aquí, si hago el límite, hago n tender a infinito en los dos lados de esa igualdad, comparándose. Olvídate de eso, solo esa y ese término. Como esa es una constante y eso converge, yo podría, si quisiera pasar eso para ese lado, ese límite tiene que existir. El límite cuando n tiende a infinito de esa expresión tiene que existir. Porque ese existe, esa es una constante, entonces existe, por lo tanto ese tiene que existir. Lo que vamos a ver es que ese límite, el límite de eso es cero. Y lo que nos lleva a que el límite de la serie es igual a eso. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. ¿Cómo la serie es convergente? Lo que os estaba comentando. ¿Cómo la serie es convergente? Ese límite, la suma de la serie es lo mismo que eso que es una constante menos ese límite. Bueno, en particular el límite existe, por supuesto que existe, porque como os he dicho, esa diferencia, eso menos eso existe, entonces eso tiene que existir. Ahora vamos a probar que ese límite es cero. Y una vez que lo probemos, ya lo tenemos. Entonces, si ese límite no fuera cero, ese límite existe, es un número real, no es más infinito, menos infinito, es un número real, porque eso converge a un número real y eso es una constante. Entonces, si ese límite fuera una constante real distinta de cero, si ese límite, entonces como eso es una constante, eso también tendría que ser una constante real. Aquí es una constante no nula, porque está en el denominador, entonces eso tendría que ser una constante real. Entonces, si tuviéramos que ese límite, solo la parte de arriba, he quitado el denominador para no complicar tanto las cosas. Si ese límite es una constante real que no es cero, entonces tendríamos ahora, haciendo un truco aquí, yo he pasado alfa n más beta al denominador como inverso. Entonces el límite de AN por 1, alfa n más beta, tendría que ser igual a esa constante L, porque eso es igual a eso. Pero ahora voy a aplicar el criterio del límite de comparación de series en el límite para ver la convergencia utilizando el límite. Si ese límite
es igual a una constante. Eso implicaría que esa serie, que la serie con término general la n, que la serie que estamos estudiando, y la serie 1 por alfa n más beta, las dos tienen la misma naturaleza. O sea, las dos tendrían que ser convergentes o divergentes. Pero eso es una contradicción, es falso. Porque sabemos que esa serie es convergente y sabemos que esa serie es divergente, porque, bueno, es aquí tengo casi una serie armónica, alfa n más beta. Entonces, sabemos que ese es convergente y que ese es divergente. Entonces, no puede pasar que ese límite sea una constante no nula, porque si lo fuera, sabíamos que tendría que pasar las dos, tendría que tener la misma naturaleza. Por lo tanto, como sabemos que ese límite existe, y como número real, la única conclusión que tenemos es que tiene que ser cero. Por lo tanto, ese límite es cero, lo que implica que ese límite es cero. Como ese límite es cero, al final ya lo tenemos. La serie es convergente y converge para ese valor. Bueno, ese era el resultado importante. Nos queda una hoja más de presentación para que ahora, resumiendo todo. Entonces, ¿cómo lo ven? Bueno, yo lo veo, es un tema particular de serie, pero yo lo veo interesante muchísimo más para ver las demostraciones porque se aplican todos los criterios que vosotros habéis estudiado. Se comenta un poco del criterio del cociente, que no funciona en ese caso. Se utiliza el criterio de Rabe para garantizar convergencia. Hemos utilizado ahora el criterio del límite de comparación en el límite para garantizar que un límite va a cero. Entonces se utiliza un poco de todos los criterios de límite que habéis estudiado. Por eso es un tema que vale la pena de estudiar y leerlo, porque uno practica y ve que las cosas que habéis estudiado sirve para alguna cosa. Entonces vamos a la última hoja. Bueno, una vez que ahora sabemos que hemos probado eso, que si la serie es hipergeométrica, la alfa más beta es menor que gamma, ya sabíamos que era convergente y ahora sabemos calcular su límite. Y la última parte que nos falta es, habíamos estudiado aquí, habíamos visto que si alfa más beta es menor que gamma, la serie es convergente y ahora sabemos calcular el límite. Si la serie es divergente, si alfa más beta es mayor que gamma. Ahora nos queda una pregunta, ¿qué pasa en el caso de que alfa más beta igual a gamma? Que sería el caso en el criterio de Rabe, que cuando tenemos la igualdad, cuando el cociente, el límite va a 1. O sea, la pregunta natural, ¿qué pasa en ese caso? Vamos a ver que en ese caso también la serie es divergente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Si alfa más beta igual a gamma, si miramos a esa cuenta que hicimos aquí, a ver si miramos a esa, hasta aquí donde llegamos, si alfa más beta, si alfa más beta igual a gamma, eso vale 0. Por lo tanto, ese lado es 0. Y nos quedamos con eso. Nos quedamos con gamma 1 menos alfa n más beta igual a 0. Entonces nos quedamos con eso. Eso vale 0. Nos quedamos. Y eso implica que a n igual a gamma por a1 multiplicado por alfa n más beta. Y esa serie es divergente. La serie con términos generales es divergente otra vez, porque aquí tengo una serie que se comporta como la serie armónica. Entonces, en ese caso, la serie es divergente. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora podemos resumirlo todo en un resultado solo, que es ese teorema. Si tengo una serie hipergeométrica con ese parámetro alfa, beta y gamma, tenemos que la serie, que si alfa más beta menor que gamma, la serie converge para ese valor, y si alfa más beta mayor o igual que gamma,
la serie es divergente. Al final, eso es todo lo que tenéis que tener en la cabeza de la serie hipergeométrica, ese resultado. Cojo una serie, veo que es hipergeométrica, bueno, ¿qué pasa con alfa más beta y gamma? Si es menor que 1, la serie converge, calcular la suma. Si es mayor, si alfa más beta mayor que gamma, mayor o igual que gamma, es divergente y ya está. Bueno, ahora hemos terminado la teoría. ¿Pregunta? Bien, fácil. Bueno, Susana me dice que se entiende. Confío en Manuel. Vale. Entonces, voy a confiar en vosotros, pero después, como he dicho, meto en la presentación y podéis leerla cuando queráis. Y vamos a pasar a la parte de informática, que es la parte para mí menos divertida. Entonces voy a quitar eso de aquí y voy a meter el archivo de matemática. Y vamos a trabajar, lo que vamos a hacer aquí es trabajar con la serie, una de las series que os he presentado. Yo he preparado un archivo de un problema de matemática. Es un problema que tiene como que 3 apartados y es como si fuera un programita para estudiar series hipergeométricas. Yo puse esa, pero bueno, podemos meter la serie que queremos aquí por abajo. Entonces, eso es nada más para practicar un poquito lo que hemos hablado en la otra clase de serie y de cómo definir funciones, cómo construir tablas, todo eso. Entonces, vamos a manejar aquí. Bueno, ese ejemplo que puse, y después vamos a cambiar y meter otras series aquí para ver cómo se comporta. He pedido tres cosas. Para exhibir los 10 primeros términos de la sucesión del término general, después exhibir las 10 primeras sumas parciales de la serie, y la parte que es más interesante, verificar que la serie es hipergeométrica convergente. Bueno, voy a quitar eso, solo la parte hipergeométrica. Si es convergente, vamos a pedirle a matemática que haga la suma y ya está. Y encontrar los parámetros alfa, beta y gamma en el caso de que sea hipergeométrica. Bueno, para escribir, para hacer eso que se pide, la primera y segunda parte no son muy difíciles. Yo tengo una serie, ya hemos visto cómo hacer ese tipo de cosas. Yo tengo una serie, yo utilizo la tabla de valores, defino una función con el término general, que lo que tengo aquí. La primera parte, por ejemplo, exhibir los 10 primeros términos. La primera cosa que hice es definir una función AN, que va a ser mi término general, el AN. Y la expresión que doy para n es esa, que es la de la serie. 1 por 2n menos 1, 2n más 1, 2n más 3. Y he construido una función para las sumas parciales también, porque como quiero en el apartado B exhibir las 10 primeras sumas parciales, yo he construido una otra función que depende de ahora del parámetro k, que es para las sumas parciales.
y cómo lo he definido. Bueno, una vez que he definido a n, puedo meterlo aquí. Entonces el parámetro s, la función s que recibe k es la suma de la función a n con n variando de 1 hasta k. Y ahora, bueno, si quiero una tabla de valores, yo tengo que utilizar la función table. Aquí digo que quiero que presente los valores a n con n variando de 1 a 10, porque quiero los 10 primeros términos. Y si quiero las 10 primeras sumas parciales, lo que quiero es que me dé una tabla con la suma con la función que he definido sk, con k variando de 1 a 10. Con eso los dos primeros ya lo tengo. Entonces voy a darle aquí, me va a calcular todo, pero voy a darle aquí solo para que veamos todo junto, pero solo para que veamos los dos primeros resultados. Entonces aquí me da los términos, los 10 primeros términos, hace las cuentas, y aquí me da las 10 primeras sumas parciales. Si yo, otra forma, ahora, bueno, aquí como no sabemos si la serie es convergente o no, pero si yo supiera que la serie es convergente, yo podría haber metido la fórmula que era que hemos visto, el gamma A1 por gamma menos alfa más beta. Pero como no sé si la serie en principio es convergente, yo no puedo, entonces, digo eso para calcular el límite que he puesto aquí al final. Para calcular las sumas parciales, yo sí podría haber puesto la fórmula. Si yo quisiera calcular la suma parcial al revés de definir esa función de esa forma, yo podría haber utilizado la fórmula que hemos encontrado en la presentación para las sumas parciales. Lo que pasa es que, bueno, en principio yo he metido aquí un término general de una serie que yo sé que es hipergeométrica. Si no lo fuera, la fórmula no me serviría de nada. Entonces lo ideal es meter aquí que calculemos las sumas parciales. Bueno, entonces los dos primeros era muy facilito. La parte interesante aquí está en el tercero, que es en ese que vamos a gastar un poco de tiempo. O sea, voy a utilizar dos funciones que todavía no hemos visto, que se llaman numerator y denominator, que son respectivamente el numerador y el denominador, nos da el numerador y el denominador de una fracción. Voy a hacer una cosa, que así voy a quitar todas esas cosas después, no. Después la metemos otra vez. Así no está más limpio lo que tenemos. Bueno, lo que quiero ver, vamos ahora, es si la serie es hipergeométrica o no. Lo que tengo que ver para ver que la serie es hipergeométrica es ver que con el cociente a n más 1 por a n. Si le pido a matemática que me escriba a n más 1 por a n, él me va a escribir con esa cara y no va a hacer simplificaciones ni nada. Si yo le diera un valor, me iba a dar el valor, me iba a calcularlo, pero si escribo de esa forma, él me va a escribir la cosa más tonta que le aparezca en la cabeza, que sustituir n y n más 1 en la fórmula y presentarlo aquí. No hace simplificaciones ni nada. Si yo quiero que haga las simplificaciones, haga las cancelaciones, yo tengo que utilizar la función que se llama simplify. La simplify es la función que va a decir a matemáticas. Bueno, tiene esa expresión rara,
cancela todo lo que pueda. Póngalo en la forma más simple que pueda. Simplifique. Y si yo simplify, él va a cancelarlo todo. Y va a escribir como pensamos que tiene que ser, como hemos escrito cuando hicimos aquí. Ya, voy a meter aquí. Simplify hace lo que hicimos aquí. Hemos cancelado todo y llegamos a 2n menos 1, 2n más 5. Entonces, para matemáticas yo tengo que decirle a él que quiero que las cosas sean simples, si no, él no lo va a poner en esa forma. Bueno, hasta ahora supongo que este fácil, ¿no? Tranquilo, ¿no? Solo estoy introduciendo funciones y también voy a meter esa presentación en la plataforma y además de ser una cosa muy sencilla, bueno, una página la voy a meter en la plataforma y vosotros podéis jugar con ella. Ahora, si yo quiero, la parte, ahora vamos para el próximo paso, porque yo quiero que verifique, que matemática verifique si la serie es hipergeométrica. Verificar que una serie es hipergeométrica para nosotros, seres humanos, yo os he dado una definición. Yo quiero que una serie hipergeométrica, si el cociente n más 1 por an se escribe de la forma alfa n más beta por alfa n más gamma, y gamma es distinto de 0 y beta y alfa es positivo. Nuestro cerebro humano, si yo hago la cuenta y yo miro esa expresión 2n menos 1 por 2n más 5, yo consigo ver automáticamente que está en esa forma. Pero una cosa es que yo consiga verlo, porque ya está aquí. Otra cosa es cómo digo al ordenador que vea que eso es de esa forma. Y bueno, él no va a hacerlo solo. Que yo sepa, no hay, puede ser que haya, pero que yo sepa en matemática no hay ninguna biblioteca interna que me diga esa serie es hipergeométrica. Yo tengo que decirlo, que pedir que me lo diga. Entonces, ¿cómo hago? ¿Alguna idea? Ahora en la parte que vosotros me van a dar idea. ¿Cómo vosotros, si os pido, cómo vosotros, si tuvieran que decir al ordenador que encontrara los parámetros para ver si la serie es hipergeométrica, todo, cómo lo harían? Podéis decirme lo que os venga a la cabeza, porque puede ser que vosotros tengan ideas, que tengas ideas mejores que las mías. ¿Ninguna idea? Bueno, os voy, deja ver, os voy a hacer una cosa. Os voy a decir la idea que me ha ocurrido para escribir. Porque tengo que programar.
yo no soy programador, yo no trabajo casi nunca con computador y las únicas en programación. Las pocas cosas que tuve que hacer con programación en la vida, bueno, he utilizado un poco, yo no voy a decir, para la gente de matemáticas, ya he dicho a vosotros que si vas a trabajar con área aplicada, con ecuaciones diferenciales, no vives sin ordenadores. Pero para la gente de matemática teórica no son tan útiles. Pero yo trabajaba en una empresa antes de venir para España. Yo trabajaba en una empresa y trabajaba mucho con Excel. Y tenía que hacer muchos reportes de datos, trabajaba con datos. Y la verdad es que yo podía pasar, había relatorio que tendría que hacer como que lo hacíamos una vez a la semana, una vez al mes, y me costaba como todo el día o 4 horas haciendo la misma cosa. Y después he descubierto que en Excel se puede programar. Excel tiene hay una herramienta, un lenguaje que se llama eh, VBA y se puede programar y se puede automatizar los procesos y yo he convertido todos mis relatorios en cosas que yo apretaba un botón, iba a almorzar y cuando volvía ya estaba lista. Entonces programar me ha servido para eso. Yo he reducido mi trabajo a apretar botones. Pero para programar y decir a un ordenador qué quiero que haga, yo tengo que saber pensar y saber escribir los pasos. Esa es la parte importante, es escribir los algoritmos. Entonces tengo que pensar en pasos. Quiero que el ordenador haga eso. ¿Qué tengo que decirle para que haga? Esa es esa es la parte interesante de programar, la parte que no tiene nada que ver con ordenador, es solo escribir paso a paso. Es como probar un teorema. Tengo que hacer eso y juntar una pieza con la otra. Entonces, lo que me ha venido a la cabeza es para decir al ordenador que verifique que la serie es hipergeométrica es lo siguiente. Yo tengo esa función simplify que me escupe una fracción, la expresión en la forma más sencilla que hay. Si la serie es hipergeométrica, la función simplify me tiene, si la serie es hipergeométrica, partiendo de ese principio, si no lo es, las cuentas no van a funcionar después. Por eso, y el programa lo va a detectar de esa forma. Pero si la función es, la serie es hipergeométrica, una vez que yo meta el simplify y pida, la expresión que me va a aparecer una cosa con esa cara. Siempre me va a aparecer algo alfa n más beta por alfa n más gamma. Y matemática eso sí lo sabe escribir esa fracción. Entonces, yo he construido dos funciones que simplemente cogen el numerador de la expresión simplify, de la expresión que él encuentra de la fracción y el numerador. Y voy a partir de eso construir alfa, beta y gamma. Pero en principio yo no sé si la serie es hipergeométrica o no. Yo voy a escribir fórmula si la serie es hipergeométrica funcionan. Y después voy a pedir a matemática que haga una comparación. Voy a pedir a matemática que solo con las cuentas calcule quién debería que ser si la serie es hipergeométrica. Yo sé encontrar alfa, beta y gamma. Entonces suponiendo que alfa, beta y gamma, una vez que siempre existen, yo voy a pedir que encuentre y después voy a pedir a matemática que haga una comparación de mi expresión, de mi cociente alfa n más 1 a n más 1 por a n con la expresión que yo construí con los alfa, beta y gamma y la expresión que construyo con alfa n más beta por alfa n más gamma. Si las expresiones son iguales, la serie es hipergeométrica. Si el cociente no es igual a esa expresión, la serie no es hipergeométrica. Esa es la idea que tuve. Voy a escribir, que es más fácil escribir que explicar, pero entonces lo hice en paso. Yo he definido esa función numerador y esa denominador. Y una cosa, voy a quitar aquí los puntos y comas.
Le doy a matemática y le pido que calcule. Aquí me aparece el numerador, menos 1 por menos 1 más 2n, y aquí 5 más 2n. Si meto aquí los dos puntos, no me va a dar nada, porque está esperando que yo le diga un valor, que yo le diga alguna cosa. Y no es lo que quiero. Lo que quiero son las expresiones. Entonces tengo que meter igual aquí. Porque lo que quiero es que me dé esa expresión y esa expresión. Porque no quiero definir una función. Yo quiero definir ese es eso y qué es eso. Aquí voy a meter punto y coma porque no quiero que aparezca más. Ahora, voy a cerrar eso aquí por un rato y voy a escribir. A ver si consigo escribir. Bueno, si tengo una serie hipergeométrica, yo sé que, bueno, yo sé que a n por a n más 1 es a n más beta por a n más gamma. Y bueno, tiene que tener esa cara. En particular, yo sé que a 1 por a 2 tiene que valer alfa más beta se parece con las cosas que uno hace con sucesiones aritméticas y geométricas. Sé que vale eso. Yo tengo lo que voy a hacer es utilizar las expresiones, esas dos primeras, para definir alfa, beta y gamma y lo que sea. Porque, bueno, si yo meto lo que he construido, la función numerador y la denominador, si pongo el numerador de A1 más A2, el numerador es alfa más beta y el denominador es alfa más gamma. Entonces, por ejemplo, si yo hago la diferencia del numerador y el denominador, ya tengo, por ejemplo, beta menos gamma o gamma menos beta. Entonces, yo puedo ir relacionando las cosas para encontrar los números, por lo menos mis candidatos a números. Entonces, bueno, yo voy a... Entonces, si tengo aquí ahora A2 y A3 igual a 2 alfa más beta por alfa más gamma. Entonces, yo sé, como eso es verdad para todo n, vale eso. Meto n igual a 1, me quedo con la 1 aquí a 2, y aquí meto n igual a 2, me quedo con la... Aquí está al revés. Aquí está al revés. Voy a borrar... No sé cómo se borra solo una cosa aquí. Borro todo. Y lo escribo otra vez. Yo sé que A2 por A3 igual a
alfa más beta por alfa más gamma. Voy a copiar eso para meterlo abajo. Ah, cada vez. Olvídate de eso. Ahora 2. Aquí tengo 2. Y aquí tengo 2. Yo me gustaría mucho tener una pizarra, pero es que aquí sí se puede escribir, pero yo no tengo boli, entonces escribir con el ratón, con el lápiz me sale muy complicado. Yo cojo esas dos expresiones, A1 por A2 y A3 por A2. Si miro eso, yo puedo, como si cojo el numerador, si cojo el numerador de esa y el numerador de esa, y hago la diferencia, aquí me quedo 2 alfa más beta menos alfa más beta, me queda alfa. Y encuentro alfa. Y una vez que encuentro alfa, si sé quién vale alfa, yo sé el valor de beta y de gamma, porque aquí yo puedo sustituir en esa expresión. Al final es eso que quiero decirle al ordenador. Yo cojo la primera fracción a 1 por... Aquí está al revés otra vez. A 2 por A1. Yo cojo la primera fracción. Aquí está mal. Yo cojo la primera fracción y comparo el numerador de la primera con de la segunda y encuentro valor de alfa. Una vez que encuentro alfa, es fácil encontrar gamma y beta. Esa es la idea. Yo sé que lo he cagado todo y lo he explicado muy mal porque quería poder escribir en una pizarra. Pero vamos a ver si una vez que lo ponga en el programa las cosas se quedan más fáciles. Entonces, aquí lo he definido. He cogido estábamos tomamos el cociente del término A1 por el AN y he metido el simplify para que me escupiera la fracción. La fracción no me interesa porque yo solo mirando consigo ver que es hipergeométrica, pero yo quiero decirle al ordenador que lo haga. Quiero enseñar al ordenador a hacerlo. Entonces lo que hice, he construido una cosa que me escupe el denominador y otra que me escupe el numerador. Y ahora voy a hacer lo que os he dicho. Esa expresión que he definido, el num n, me coge el numerador de la expresión an por an más 1. Entonces, si meto 2 aquí, si meto n igual a 2, me va a escupir el numerador de a3 por a2. Y si meto n igual a 1, me va a escupir el numerador de a2 por a1. ¿Y cómo se estaba diciendo? Si hago la diferencia de este 2, me sale justo alfa. Y con eso lo sé calcular alfa. Una vez que sé calcular alfa, yo sé calcular beta y gamma. Todo lo que tengo que comparar, cojo la expresión numerador en 1, que me va a dar el A2 por A1. Cojo su numerador, sustraigo alfa, cojo el denominador, sustraigo alfa y tengo beta y gamma. Esa es la idea. Y si lo vemos, yo voy a dejar eso aquí. Si le doy y lo pido que calcule, ve que me escupe justo los valores. Aquí tengo, esa es la expresión del cociente, el 2n menos 1, 2n más 5. Aquí me escupe el alfa, que es el 2, el beta y el gamma. Pero todo eso porque yo supe decir a matemática, bueno, quién es alfa, quién es beta y quién es gamma. Si lo hubiera hecho, él no sabería cómo calcularlo.
Después de todo ese rollo, hasta aquí viene, lo hemos entendido, porque aquí no es tanto un problema de programación, es un problema de lógica y de cómo decir, cómo pensar y cómo, si eso podría tranquilamente, sencillamente ser un problema de serie, de sucesiones que tendrían que vosotros que estudiar. Entonces, hasta ahí bien, ¿cómo lo ven? Bueno, entonces lo que hicimos aquí hasta ahora es decir al ordenador cómo encontrar alfa, beta y gamma. Eso yo lo estoy haciendo en mi cabeza, yo estoy suponiendo, en el caso es que la serie que tenemos ahí sí ya sabemos que es hipergeométrica, pero en el caso de que una vez que la serie es hipergeométrica, para encontrar alfa, beta y gamma siempre puedo hacer de esa forma. Entonces ya tengo una forma de construir y encontrar alfa, beta y gamma. Si meto una otra serie que es hipergeométrica allí, me va a dar alfa, beta y gamma y van a ser los valores correctos. Entonces, solo para probar aquí, vamos a meter la otra que teníamos, que es el otro ejemplo de hipergeométrica que pusimos, que era el n por n más 1. Entonces, nos sale lo que tenía que salir, que es lo que hemos visto en la presentación. Nos sale n por n más 2, entonces aquí el beta es 0, el alfa es 1 y el gamma es 2. Y si metemos la serie armónica, el cociente nos sale n por n más 1, nos sale el beta 1, el beta 0, el alfa 1 y el gamma 1. Entonces, si metemos serie hipergeométrica, las cosas funcionan bien para las encuentro. He conseguido una manera de decir al ordenador que me diga quién es alfa, quién es beta y quién es gamma. Vale, entonces estamos casi terminando. Por eso hice un ejemplo solo, porque quería trabajar con las hipergeométricas y trabajar un poco de la idea de lógica de programación, que es lo que es útil en programar, es saber cómo resolver el problema y después meterlos en el ordenador. Entonces ahora voy a hacer una cosa. Vamos a introducir una otra cosa aquí. Aquí tengo una sentencia. Bueno, voy a quitar ese punto y coma para que no me presente más. Ahora lo que voy a hacer es verificar si la serie es hipergeométrica, porque el apartado C me pide verifica que la serie es hipergeométrica y encuentra alfa, beta y gamma. Yo sé encontrar alfa, beta y gamma, pero todavía no he pedido a matemática que me vea si la serie es hipergeométrica o no. Entonces voy a meter aquí alguna cosa que haga con que vea si es hipergeométrica o no. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo que os he comentado antes. Si la serie es hipergeométrica, sabemos que el cociente a n más 1 por a n tiene que ser igual para todo n a alfa n más beta por alfa n más gamma. Entonces lo que estoy haciendo es matemática. Coja una serie, te doy una serie, quiero que haga las cuentas que defino el llamado alfa, beta y gamma, pero todo lo que quiero que haga las cuentas y calcule esos valores que son definidos de esa forma. Después quiero que compare el cociente de esa serie, quiero que compare ese cociente a n más 1 por a n simplificado con la expresión alfa n más beta, alfa n más gamma, con ese alfa, beta y todo que hemos construido. Si esas cosas son iguales, el alfa es positivo, el gamma es distinto de cero, entonces la serie, eso todo junto me dice que la serie es hipergeométrica. Entonces es lo que voy a pedir a matemática. Entonces aquí tengo
un, una cosa, un condicional, que es nuestro sí. El, el C aquí, que en inglés es el if. Entonces le estoy diciendo, sí, pasa todo eso. El sí funciona de la siguiente forma. Yo tengo un if, tengo corchetes porque es una función, y el if recibe dos cosas. Yo doy una expresión para el if, por ejemplo 3 mayor que 0. Vamos a pedir que si mayor que 0 es una sentencia verdadera. Entonces quiero que me escupa A y que me escupa B. B si es verdadero y F si es falso. Entonces, el if 13 mayor que 0, esa sentencia verdadera, me va a dar V. Si yo pusiera, por ejemplo, 3 menor que 0, esa sentencia es falsa, él me va a dar F de falso. Entonces, if lo que hace, recibe una sentencia lógica aquí y verifica. Si es verdadera, me va a decir lo que yo ponga en aquí la segunda coma, en la segunda casilla. Y si es falso, me va a decir lo que yo meta aquí. Entonces, yo he construido el llamado C1, podría llamar de lo que quiera, el llamado C1, que es un if, y estoy pidiendo que me ocupa valores, por eso he puesto, entonces estoy diciendo que si todo eso, toda esa sentencia es verdadera, quiero que me ponga 0. Y si todo eso es falso, quiero que me ponga 1. ¿Y qué es todo eso? Bueno, todo eso es la definición de hipergeométrica. Aquí tengo simplify, que es la fracción que me dice si es la fracción en la forma más sencilla, estoy pidiendo. Y esos tres signos de igual son idénticos, el símbolo que matemática utiliza para cosas idénticas. Dos cosas son, para compararse, dos cosas son idénticas. Entonces estoy pidiendo a matemática que vea si esas dos expresiones son idénticas. Aquí tengo el símbolo de E, el E lógico, el conectivo lógico E en matemática es ese. Son dos símbolos de E comerciales juntos. Entonces digo, si eso es verdadero, E, alfa mayor que 0, E, gamma, y ahora el símbolo de diferente en matemática es un punto aquí de exclamación con un igual, y gamma es diferente de 0, si todo es eso, aquí tengo una sentencia lógica grande. Si todo eso, si todas esas tres condiciones juntas, si todo eso es verdadero, entonces me da 0. Si es falso, me da 1. Si le doy con la fórmula que tenemos, ya sabíamos que era hipergeométrica, todo eso tiene que ser... espera que me está faltando una cosa aquí. Espera que se me he equivocado en algún sitio por aquí. Ya lo he visto, está aquí. Me está faltando un paréntesis aquí. Ahora sí. Entonces estoy pidiendo a matemática que verifique si esa serie es hipergeométrica. Entonces estoy pidiendo que haga la comparación de si el cociente que va a ser, si el cociente del término a n por n más 1 simplificado es igual a alfa n más beta por alfa n más gamma. Si alfa es mayor que 0 y gamma es distinto de 0, si todo eso es verdad, la serie es hipergeométrica, entonces me da 0. Si alguna de esas cosas es falsa, la serie no es hipergeométrica, me da 1. Con eso consigo decir a matemática que me verifique si la serie es hipergeométrica o no. Bueno, lo ideal sería que me escupiera una respuesta, ¿no?
Entonces vamos a pedir que él nos diga una sentencia en ese caso. Voy a poner ese punto y coma aquí y vamos a meter una sentencia aquí. Vamos a utilizar el if. Entonces, si C1 vale 0, igual a 0, quiero que verifique si C1 es igual, si esa identidad es verdadera. Por eso los dos puntos de iguales, los dos signos de igual. Entonces quiero que me escriba un mensaje. Entonces pongo print, cochete y meto aquí, entre comillas, lo que quiero que me diga. Voy a quitar ese con parámetro por ahora. Si la serie no es hipergeométrica, quiero que me escriba que no es. Aquí lo tengo. Entonces, como esa serie es hipergeométrica, matemática lo ha verificado por esa construcción que hice. Si eso es 0, significa si solo si la serie es hipergeométrica, entonces me va a decir la serie es hipergeométrica. Si fuera falso, no sé, si yo metiera una otra serie que yo no tengo idea de que voy a meter aquí, o ver n al cuadrado más 5, supongo que no sea hipergeométrica, yo no lo sé. Le va a hacer la cuenta y va a ver que la serie no es hipergeométrica. Entonces la parte de serie hipergeométrica verificar ya lo tengo. Voy a poner mis últimas dos líneas de código. Son lo siguiente. Voy a meter aquí con Quiero que verifique si la serie es hipergeométrica y me escupa alfa, beta y gamma. Entonces aquí estoy. Si la serie es hipergeométrica, quiero que me diga, me va a decir la serie es hipergeométrica con parámetro alfa, beta y gamma, 2, menos 1 y 5. Y por ejemplo, si volvemos aquí a la serie que pusimos arriba, al cuadrado más 5, me va a decir la serie no es hipergeométrica, entonces no tiene parámetro ninguno que escupir. Y bueno, la última cosa para terminar es, si tengo la serie, buscar la suma, pero la suma ya habíamos visto. Eso todo, dale otra vez. La suma, ya habíamos visto cómo calcular suma de serie en matemática. Yo utilizo la función sum, que ya hemos utilizado arriba, yo pongo a n y hago n variando de 1 a infinito. Y si la serie converge me va a dar la suma. Si la serie es divergente, me va a dar, por ejemplo, si yo pusiera la serie armónica aquí, me va a decir que hay problema. Entonces, por ejemplo, aquí verifica la serie armónica sí es hipergeométrica con ese parámetro, pero la serie no es convergente. Entonces, cuando le pido a matemática que calcule, me dice que la serie no es convergente. Bueno, y hemos terminado lo que os quería contar hoy. Entonces, ahora pregunta. Sé que ese ejemplo no es un ejemplo, es sencillo, pero es más sencillo leerlo solo que explicarlo, porque hay muchos pasos. Lo que quería era eso, era que construir un programa que meta una serie y me dice si la serie es hipergeométrica y cuáles son sus parámetros. ¿Alguna pregunta? Vale. Vale, y como os he dicho, yo supongo
no supongo que sea, no es muy fácil comprenderlo así, pero por lo menos yo, o sea, informática es muy complicado entenderlo viendo cosas, se aprende haciéndolo. Por eso voy a meter esa presentación también allí, ese ejemplo. Y una pregunta, os voy a pedir que lo miréis ahora. ¿Vosotros tenéis vosotros están dentro porque el enlace que os he enviado, que Pepa os ha enviado para la clase, es un enlace directo a mi zona de usuario privada de esa. ¿Vosotros tenéis acceso, conseguís ver, por ejemplo, contenido, alguna cosa que sea como, yo no sé si vosotros ya habéis explotado eso con otros profesores, pero conseguí ver contenido, alguna cosa dentro de donde están ahora, porque yo he metido un vídeo de la última clase que, que hicimos, pero no sé si vosotros tenéis acceso. Yo supongo que el contenido es cerrado solo para mí, yo no lo sé. Entonces, podéis mirarlo ahora para decirme, porque si es así, tengo que enviar esas cosas a Pepa para que ponga en su plataforma. Vale, pues yo creo que sí también, yo creo que es cerrado. Bueno, lo que voy a hacer entonces es enviar esa cosa a Pepa y pedirle que ponga ella en la plataforma. Y bueno, de todas formas, una cosa sí yo sé que yo consigo hacer. Era una cosa consigo hacer ¿qué es eso? A ver, presentaciones. A ver, ejercicio de análisis de la física, yo estoy compartiendo un archivo ahora. Vosotros me decís si conseguís, si una vez que yo lo meta, estoy metiendo, que hay una opción aquí, compartir archivo. Lo estoy metiendo, lo estoy subiendo. Vosotros me decís si conseguís bajarlo. Que yo no sé cómo funciona esa parte de la herramienta, nunca lo he probado. Déjame ver, es que yo no sé si eso es solo para compartir el archivo, en el sentido de compartirlo como para que vosotros lo veáis, o solo como un. Yo creo que no, yo creo que solo ese compartir es solo para compartir mientras lo presento a vosotros. Porque me aparece aquí la presentación y todo, pero vosotros no conseguís bajarlo, ¿verdad? Vale. Entonces lo que voy a hacer es enviarlo a Pepa, compartir. Lo voy a enviar a Pepa y pedirle que os envíe, que ponga en su plataforma. Pero bueno, de toma.